Bueno, ¿cuáles son los síntomas que el Espíritu del Señor, cuando el Espíritu de Dios te abandona? Primero, en reemplazo de su espíritu, el Señor envía uno maligno que le causa muchos problemas. Pero aquí estamos hablando de Saúl y también estas cosas pueden pasar con nosotros. Amén. Si nosotros no andamos en los caminos de Dios, andamos en los caminos del mundo o los caminos del maligno. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y si no andamos en el reino de la luz, pues andamos en el otro reino. Y yo les digo claramente, prefiero andar en el camino de la luz, así el pan esté duro, pero en paz, a comer manjares en mesa de ricos y con problemas que no pueda dormir ni descansar y el estrés me quiera acabar. Pues quedemos esa parte clara. Si desobedeces, te rechaza a Dios. Y todo lo contrario, cuando el Espíritu de Dios te acompaña, ocurre cuando Dios se aleja y su Espíritu deja a la persona. En 1 Samuel 16 lo vemos, lo que le pasó a Saúl. El primer síntoma que el Espíritu del Señor te abandonó, o sea, que el Espíritu Santo de Dios ya no está contigo, es en reemplazo de su espíritu, el Señor le envió uno maligno que le causó muchos problemas. Nos metemos en problemas por todo lado y la paz no hay en nuestro corazón. Verso 14. El espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, me pasé, el 14 hasta ahí, que le causó muchos problemas. Segundo, se le revela que un espíritu le está molestando. O sea, ya Dios no se comunica con él, sino que las otras personas de ver que se mete un problema en otro y que no sale de un chisme en otro, que todo le está saliendo mal a causa de su desobediencia o a causa de algún propósito que Dios tiene en su vida y no se autoexamine y le pregunta a Dios en oración, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿O para qué me está sucediendo? El por qué no es, sino el para qué, cuál es el propósito de esto. Saúl no analizó. Antes tenía paz, antes podía dormir, antes no tenía tantos problemas. ¿Para qué me está pasando todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? Para en los capítulos anteriores Samuel ya le había dicho que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Cuándo qué? Cuando Dios le mandó a Saúl que destruyera el pueblo de Amalec completamente porque sabía que los amalecitas en un futuro le iban a hacer la vida imposible a los israelitas, pero Saúl se dejó llevar por lo que el pueblo decía. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres y mujeres aconsejaron a Saúl, llevaron lo mejor de las ovejas, Saúl le perdonó la vida a los reyes. Y cuando el bramido de las ovejas llegaron a los oídos de Dios, Dios mandó a Samuel y ahí fue donde Saúl fue rechazado. Y aquí es en donde vemos la diferencia entre el arrepentimiento, que es llamado rendición y cambio de actitud, y el perdón. Porque en el capítulo 10, en el capítulo 15 vemos que Samuel reprende a Saúl. En el verso 23 dice, lo vamos a leer desde el 21. Y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor su Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. O sea, es mejor obedecer que el sacrificio. A Dios no le interesa su plata, a Dios le interesa la obediencia, a Dios no le interesa que usted lleve toda la ofrenda y los diezmos al templo, aunque sí el diezmo es un mandamiento. Pero a Dios lo que le interesa es la obediencia a Él, obediencia a su palabra, obediencia a la santidad. A Dios lo que le interesa a usted es su corazón.
esté triste, agobiado, destruido, que él lo compone como esté. Eso es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesa su ropa, no le interesa su carro, no le interesa su casa, en cuanto a las cosas materiales. Te le puede decir, ay Dios mío, yo te regalo mi casa, pero ¿cómo te le va a regalar la casa a Dios si Dios fue el que le proveyó a usted para comprar la casa? Ay Dios, yo te ofrendo mi carro. Usted lo puede hacer claramente, pero ¿qué gana con usted ofrendar si su corazón está lejos de Dios, como pasa con el fariseo y el publicano? Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno 2 veces a la semana, se daba golpes de pecho, mientras que el publicano que hacía llevaba su corazón delante de Dios y ni siquiera eras capaz de mirar al cielo, levantar su rostro y solamente decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Decía, Señor, yo soy un pecador. Y ese hombre fue justificado. Eso mismo lo dijo Jesús. Ya que los humildes heredarán el reino. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del perdón y el arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De qué te sirve decir, ay Señor, perdóname, si en tu corazón no estás arrepentido por lo que hiciste, si tú sabes que robaste? Sí, Señor o Señora, perdóneme, pero si no estás arrepentido no pasa nada. El arrepentimiento se demuestra con un cambio de actitud. Si tú no tienes un cambio de actitud, no pasa nada. Sigamos leyendo para que veamos la actitud de Saúl, porque, Saúl fue rechazado por su desobediencia, pero también fue rechazado por otras cosas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Saúl fue rechazado, 1, por su desobediencia y 2, por no arrepentirse. Desobedeció y no tuvo un corazón humilde de arrepentirse y decirle a Dios, Dios mío, yo fallé, yo me equivoqué, ay, la embarré, ¿cómo hago, Samuel, para que Dios me perdone, para poder remediar en lo que hice? Saúl no tenía esa actitud. Saúl, la actitud que tuvo fue la siguiente que les voy a leer. Seguimos en el verso. Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. En este verso, en el verso 23, vemos cómo Samuel le dice a Saúl, a Dios no le interesa el grosor de la grasa de los carneros, ni los sacrificios. A Dios lo que le interesa es que dejes de ser terco. A Dios lo que le interesa es que obedezcas. A Dios lo que le interesa es que hagas su voluntad, no la tuya, que rindas tu voluntad a la de Él. Al si no te parezca, sea a los que están alrededor tuyo no les parezca, desde que tú agrades a Dios, con eso basta. Él se encarga de hacer de ti lo que ha prometido. Pero si tú sigues en tu mala manera de pensar, creyendo que siguiendo los caminos de los demás, los pensamientos de los demás, estás agradando a Dios, no pasa nada. Jesucristo es la viva imagen de obediencia y rendición de voluntad, porque Él tuvo la oportunidad de decir, yo por qué voy a dejar que me maten. Si yo sé que me van a clavar en una cruz a carne viva, no me van a poner anestesia. Yo sé que me van a dar unos latigazos que me van a desgarrar la carne. Yo sé que me van a meter una estaca a ver si yo estoy vivo. Yo sé que me van a vituperar, van a chismear de mí, van a decir que soy un borracho, que soy un alcohólico, van a decir que soy un falso profeta, van a decir de mí lo peor. Yo porque tengo que sacrificarme por una nación terca, rebelde, cruel, que no vale la pena dar un peso, la generación de Adán. Yo porque tengo que hacer ese sacrificio por esta nación que ni siquiera me busca. ¿Qué cree que yo solamente soy el cajero del banco? Dios, dame, Jesús, dame, dame. Y su corazón está lejos de mí. Entonces, Jesús es el vivo reflejo que le dijo a él, que dijo,
Dios mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces hizo la misma oración y al ver que no tenía respuesta, él entendió que tenía que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, él entregó su vida a sí mismo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero Jesús tuvo oportunidad de decir, yo no voy a hacer eso. Porque aunque muchos no lo crean, Dios nos dio libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, lo que quisiéramos y no quisiéramos, en medio de las pruebas y las dificultades. Y Jesús siempre escogió, por más difícil que fueran las pruebas, honrar a Dios en su obediencia, sujetar su carne y decir, esto no lo voy a hacer porque desagrada a mi Padre y punto, porque yo quiero ser ese cordero. Yo quiero ser ese cordero. Y fue y es ese cordero en este momento porque gracias a él estamos aquí vivos, estamos respirando y somos salvos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y hemos decidido seguir nuestra vida y rendir nuestra vida, nuestro yo por completo a él. Volviendo a Saúl, vean, Saúl tuvo muchas oportunidades. Miren, David fue proclamado rey siendo adolescente. David pasaron alrededor de 15, 16, 17 años. Tuvo Saúl oportunidad para ganar el corazón de Dios. Pero Saúl, ¿a qué se dedicó? A perseguir al ungido de Dios que era David. ¿A qué se dedicó? A hacer lo malo ante los ojos de Dios, a consultar brujería, a consultar oráculos, cuando Dios había mandado erradicar todo eso. A través de Saúl todos los brujos se habían ido de Israel, pero cuando Dios se alejó, el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y ya él no tenía respuestas de ver que le pasaban tantas cosas malas, se fue a consultar donde una bruja. Y va lo que dice Dios, que la desobediencia es igual a ¿qué? Es tan malo como la brujería. Entonces, nos damos cuenta que cuando nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? Consultamos a otros dioses, aunque el único Dios único es Dios. Consultamos a otras fuentes, escuchamos otras voces y no escuchamos la voz de Dios. Primero, en reemplazo de su espíritu, el Señor le envió un espíritu malo. Nosotros nos alejamos de Dios, nuestra carne sale y el reino de la oscuridad quiere venir a tomar posesión de lo que antes él le pertenecía, porque Dios no trajo de la oscuridad a la luz. Cuando vamos a los caminos de Cristo, vamos al camino de la luz, porque estábamos en un camino de oscuridad y de perversidad. En el mundo solo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero también nos dice, confiad que yo he vencido al mundo. En segundo punto dice, se le revela que un espíritu le está molestando. En el verso 15 del capítulo 16, ¿qué dice? Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. O sea que es tan evidente cuando nos alejamos de Dios porque ese brillo especial de nuestros ojos se apaga. Porque la única luz que da paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo que tome el control absoluto de nuestro espíritu, alma y cuerpo, estamos perdidos. Hacemos las cosas en nuestra carne, en nuestra fuerza, en donde nos estresamos, nos enfermamos porque todo llega y se somatiza y causa enfermedades mentales, enfermedades físicas, dolencia, en fin, un sinnúmero de cosas que aún la ciencia no ha podido descubrirle cura, pero son por falta de ¿qué? De arrepentimiento, o sea, de rendición y de un cambio de actitud hacia ¿quién? Hacia Dios. Bueno, esta es la primera parte de las consecuencias de la desobediencia, de los síntomas de que el Espíritu del Señor nos ha abandonado. Cuando el Espíritu del Señor nos abandona, ¿qué pasa? En esta primera parte está, y luego vamos con una segunda parte que es en breve, verán.